Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues esta mañana quiero comenzar el día cuidándome un poquito, bueno, pues como todos los días. Pero quiero aprovechar para contaros que Yepoda ya ha activado su Black Week. Y la verdad es que este año vienen fuertes. Tienen un 25% de descuento en toda la web y además cada día van a incluir un producto en tamaño normal de regalo. Así que es una buena oportunidad para reponer favoritos o probar algo nuevo. A mí, desde luego, ya sabéis que me encanta empezar la rutina con texturas que me relajan y que dejan la piel cómoda para todo el día. Sobre todo ahora que el frío se nota cada vez más. Ya sabéis que a mí me gusta compartir solo lo que realmente uso y en este caso me viene genial porque mi piel en otoño siempre agradece un extra de hidratación. Lo que me encanta es la doble limpieza y bueno, y también los pads que son ideales. Entonces, os voy a dejar mi código de descuento en la cajita de descripción por si queréis aprovechar esta oferta. Ahora sí, pues ya vamos a empezar con la rutina del día a día que hoy viene, pues eso, cargadito. Y sobre este tema, pues yo quería hacer pues una pequeña reflexión. Ya sabéis que yo tengo 54 años y entonces, pues bueno, pues a partir de esta edad, o muchísimo más antes, pues una se da cuenta de que cuidarse no es opcional. La piel cambia, el cuerpo cambia y nosotras también. Así que dedicarme estos minutos por la mañana es una forma de agradecerme todo lo que hago cada día. Entonces yo creo que cuidarse no es vanidad, es un acto de amor, un recordatorio de que merecemos pausas, mimos y atención, porque cuando nos cuidamos por dentro y por fuera, todo en casa fluye mejor, corazones.
Y bueno, pues ya después de mi rutina de mañana y de ese ratito de cuidado personal, pues toca ponerse en marcha. Y bueno, la verdad es que tengo muy poco margen de ayuda porque mi marido se marcha a las 10. Así que tengo hasta esa hora para avanzar en todo lo de la reforma que necesite hacer con él, como por ejemplo lo que vamos a hacer hoy, que es colgar el mueble que tiene el extractor de humos. El fontanero pues ya dejó la tubería por dentro de la pared, como visteis la semana pasada, y pues eso, vamos a colgar el mueble donde ya hemos puesto dentro el extractor de humos, que luego más adelante pues ya lo vamos a revestir. Bonito, ahora lo veis feo, pero va a quedar muy bonito. Así que bueno, pues ahora necesitamos dejarlo bien fijado y nivelado. Ya sabéis que estas cosas de la reforma parecen pequeñas, pero que lleva todo su tiempo, su medición y dos pares de manos, por supuesto. Yo hay cosas que las hago yo sola, pero hay otras cosas pues que necesito la ayuda de él. Así que nada, corazones, vamos a poner esto y seguimos. Don't wait any longer. Years have passed. The windows closed, the fear and doubt. I stopped and turned, trying to find out. Y ahora lo que voy a hacer es que, bueno, pues he comprado un jamón serrano de España, de Costco, y la verdad es que como viene al vacío, pues necesita unas 6 horas de estar fuera antes de consumirlo, para que coja su punto y esté perfecto. Entonces voy a montar el jamonero porque viene todo incluido, viene el jamonero, el cuchillo, así que los que viváis aquí en Estados Unidos, si queréis un jamón serrano de España, pues en Costco lo podéis comprar online. Yo fui a la tienda y ya no quedaba ni uno, pero la encargada me dijo, lo puedes comprar online, y allí mismo sin salir de la tienda lo compré por si acaso, pero ya os digo que está delicioso y que en cuanto se acabe volveremos a repetir. A mí me encanta tener jamón serrano en casa porque es de lo más socorrido. Normalmente pues lo compramos ya envasado en lonchas, pero bueno, como en época de Navidad pues aquí lo traen, me encanta comprarlo, pues eso, porque es súper socorrido, porque cuando no sabes qué preparar, pues cortas unas lonchitas, un buen chorrito de aceite de oliva y ya tienes pues un picoteo delicioso, tanto para un desayuno rápido como para acompañar una comida, para el aperitivo, que ya sabéis que a nosotros los españoles nos encanta, para una cena improvisada cuando llegas tarde, en fin, que siempre, siempre te salva. Es de esos básicos que nunca fallan y que en mi casa desaparecen enseguida. Back home, every day is so we got time on the light. Even in the darkest night, I'm at an all-time low. I need you to be here tonight. Addicted
Y aquí simplemente lo que quiero enseñaros es que ya sabéis que esta chimenea que tenemos es de leña real, pero como yo en Virginia ya tuve una chimenea de leña real y sé lo que es y tuve la experiencia y es un dolor de cabeza porque es muy sucia, la casa huele, pues eso, a leña quemada, que a veces es bonito, pero a mí no me gusta mucho. Entonces, bueno, pues yo había puesto aquí unos troncos para decorar un poco, entonces lo que voy a hacer es quitarlo. Ya lo limpié en su día, pero bueno, voy a quitarlo todo, voy a aspirarlo, que por cierto, recordaros bueno, que Ultenic también está con temas de descuento de Black Friday. Yo voy a utilizar la Ultenic que tengo, la U16, que es perfecta, y también deciros, como os dije la semana pasada, que en la AC1 Elite, la que frega y barre a la vez, pues en esa también tenéis descuento en la web. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo por si estáis interesados. Pero bueno, como digo yo, al turrón. Que lo que os quiero enseñar hoy es que como no voy a poner leña para nada a quemar, he comprado por Amazon, esto no es ninguna colaboración, he comprado por Amazon estos troncos que son súper reales. Tienen hasta las brasas, bueno, lo vais a ver ahora cuando la ponga en marcha, y estoy encantada porque, bueno, pues me da esa sensación de hogar al tenerla encendida, pero sin la necesidad de tener que estar todos los días limpiando las cenizas y poniéndolas en un cubito de zinc, como yo hacía en Virginia, para luego, pues después de 48 horas, tirarlas a la basura. Así que esto es una forma súper práctica. Yo os lo enseño por si alguna de vosotras os interesa, porque para mí es una solución, vamos, ideal. Y bueno, pues esto ya es otro día y hoy vamos a empezar a construir la pared que va a separar la despensa del salón, justo donde antes estaba el mueble bar. No sé si os acordaréis, pero bueno, aquí la verdad es que las paredes se hacen de manera distinta a como estamos acostumbrados en mi país, en España. Primero se prepara un armazón de madera y después se reviste con placas de drywall, que en español sería como el pladur o la escayola. Es un proceso entretenido, pero me encanta ver cómo poco a poco los espacios van cobrando forma y todo empieza a tener sentido. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para recargar energía. Me voy a cortar unas lonchas de jamón y voy a poner unas olivitas. La verdad es que el jamón es ese capricho sencillo que siempre me salva, rápido, delicioso y perfecto para picar algo sin complicarme. Así que un par de cortes, un chorrito de aceite de oliva, eso sí, virgen extra, y ya tengo un bocado que me devuelve la vida para seguir, pues eso, con la reforma. To find out. There might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot, a lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Every cell screams, stay right here. And my legs, they freeze us in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light. Even in the dark
rises down me. And if I can't see you, I lose my mind. I like to be with you all my time. And I miss you so. Y bueno, pues también mientras me como este pequeño bocadillo, voy a aprovechar para llamar a mi madre y hablar un ratito con ella. Every cell screams get back home. Every day is so, so long. We got time after this, but I need you as my brightest light. Y ahora lo que voy a hacer es vaciar este mueble, que ya sabéis que este mueble estaba aquí, pues eso, momentáneamente. Voy a vaciarlo todo porque voy a quitar la parte de arriba, solamente voy a aprovechar lo de abajo porque lo vamos a poner dentro de la despensa. A lo mejor todo esto os parece raro, pero cuando veáis el resultado entonces lo entenderéis todo. Al quitar este mueble, pues va a quedar espacio porque aquí va a ir una preciosa isla que ya la veréis la semana que viene cuando esté montada. Os voy a dejar aquí una foto para que la veáis y estoy súper emocionada. Ya la tenemos en el garaje y está lista para ser montada. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis ir echándole un vistazo, pero os la enseñaremos la semana que viene. It's like time is falling asleep. También voy a aprovechar para quitar esta pared porque este pladur es del antiguo, tiene muchos agujeros porque aquí acordaros que antes era donde estaba la cocina y es donde estaba el microondas y se ve que antes del microondas pues tendrían un extractor de humos un poco raro, en fin, que reparar esta pared se iba a notar mucho y hemos preferido pues eso, quitarlo todo y poner en lo que es el drywall nuevo. Entonces, bueno, pues como veis, no es nada fácil quitarlo y todos los conductos que bajan por ahí, que por eso no podemos quitar esta pared. A ver, se podría quitar, pero es demasiado trabajo y el resultado que va a quedar a mí me encanta. También voy a aprovechar porque el electricista me dejó una caja para ponerla, porque le dije que aquí quería poner una televisión pequeñita que tengo. Entonces me dejó una caja y me dijo, nada, esto tú lo pones y, y lo pasas el cable y ya cuando yo vuelva, pues ya lo conectaré. Así que eso es lo que voy a hacer también. Y ahora sí, pues eso, como yo sola no puedo, porque la placa esta de pladur, mirad lo grande que es, pues nada, con ayuda de mi hija la hemos puesto y va a quedar estupenda. Solo hay que hacer unos pequeños cortes y listo. La verdad os tengo que decir que hay algo muy especial en hacer las reformas uno mismo. No solo por lo que te ahorras, sino por lo que ganas. Porque paciencia, ilusión y esa sensación de que cada avance lleva un poquito de ti, la verdad es que a mí, bueno, pues me encanta. Cuando estás metido en el proceso con las manos ocupadas y la mente enfocada, te das cuenta también de que no hace falta tener el móvil en la mano todo el rato y desconectas del ruido, te centras en la casa, en lo que estás construyendo y eso también es una forma de bienestar. Ver cómo poco a poco va tomando forma lo que en un día imaginaste es de las satisfacciones más grandes y cuando al final lo terminas, la casa no solo cambia por fuera, también cambia algo dentro de ti.
Y ahora aquí lo que estoy haciendo es poner una malla, que esto se utiliza para la unión de lo que son las placas de pladur. Luego se le pone lo que es el yeso por encima, la pasta, que ya la puedes hacer tú en polvo con agua, o yo en mi caso pues la compro ya hecha, porque además la otra es que se seca súper rápido y tienes que ser muy muy profesional para hacerlo rápido. Y nada, ya luego cuando se seque pues solo falta lijarla y ya darle el acabado final. La verdad que esto también es pues una de las cosas que también nos gusta mucho hacer. I wonder how it took us this long. This long, this long. How many mountains to get some confidence? Y ahora sí, lo que voy a hacer es hacer el marco para ya construir la pared, para poner la placa de pladur y ya cerrar esta parte. What will it take? Why the way? Up and down, I'm losing ground. Y aquí lo que estoy construyendo es una base para ponerla en la despensa, donde irá encima el mueble despensero que acabo de vaciar. Y también en la pared la voy a revestir con estas planchas que la verdad es que quedan muy muy bonitas. Y ahora pues para terminar el día voy a preparar unas albóndigas en salsa al vino que me recomendó mi amiga Vero, eso que pues quedamos para desayunar y así hablando de comidas, porque la verdad es que es un dolor de cabeza porque nunca sabemos qué hacer, pues me dijo, ay, yo he hecho estas albóndigas en salsa de vino que me quedan, yo digo pues nada, voy a probarlas yo esta noche, son de Thermomix, quedan súper buenas. Pero bueno, si no tenéis Thermomix, también las podéis hacer sin Thermomix. Yo os dejaré la receta aquí abajo y también os dejaré la de la Kids. Lo que pasa que la de la Kids yo le añado los espárragos porque, bueno, pues la hago como la Kids Lorraine, pero con espárragos. Pero bueno, os lo dejaré todo en la cajita de descripción. Y esta receta la verdad es que es muy muy fácil. En la receta pone carne de cerdo, pero yo la voy a mezclar. Voy a poner carne de ternera y de cerdo. Y bueno, pues es seguir el paso a paso. Y están, pero buenísimas. No, lo siguiente.
Como habéis visto antes, pues he puesto cebolla, ajo y perejil y eso pues se está sofriendo un poquito. Y ahora pues nada, voy a poner la carne de ternera y de cerdo, eso sí, orgánica. Y bueno, solo de vacas que comen pasto y lo voy a mezclar todo para luego hacer ya la mezcla con pan rallado, con huevo, ya sabéis pues cómo se hacen las albóndigas. Estoy poniéndolo poco a poco porque la receta ponía 600 gramos de carne, pero al final la he puesto toda y yo digo, bueno, pues si sobra, la guardo, que es lo que voy a hacer para otra vez. Se le añade el pan rallado y los huevos. Una vez está todo hecho, pues se saca la masa para ahora hacer la salsa. Y la salsa pues lo mismo, lleva cebolla, lleva ajo, lleva pimiento verde, lo que pasa que como yo no tenía pimiento verde, pues le he puesto pimiento rojo, que bueno, pues prácticamente da lo mismo, y el tomate. Ah, y también lleva una zanahoria y todo eso pues se pone ahí a una temperatura y un tiempo que eso lo tenéis en la receta. Y mientras tanto, pues voy a poner en una bandeja de horno un poquito de aceite de oliva para que no se peguen las albóndigas y voy a ir formando las albóndigas. A nosotros nos gustan más bien grandecitas y las voy a pasar por harina y las voy a ir poniendo en la bandeja. Como somos solo 3, no voy a hacer muchas y el resto de la carne que me sobre, pues lo voy a guardar en una Ziploc y lo voy a congelar para otra vez. También con esta carne se pueden hacer hamburguesas que quedan también buenísimas.
Se ponen un ratito en el horno para que se vayan dorando y mientras se está haciendo la salsa de tomate. Y como os decía antes, pues la carne que ha sobrado ya preparada la voy a poner en una Ziploc, la voy a congelar y ya pues para la próxima vez puedo hacer o bien albóndigas o puedo hacer hamburguesas. Una vez la salsa de tomate ya está medio hecha, pues bueno, pues la Thermomix te marca los tiempos. Se le añade el vino. Una vez están doradas las albóndigas se salcan y cuando ya el vino ha reducido todo el alcohol, pues ya se le añade un poquito de agua para la salsa, se deja ahí también unos minutos y luego ya se tritura todo. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace. Sweat. Una vez triturado, pues se añade la salsa a las albóndigas y se vuelve a meter en el horno para ya darle el último toque de calor. Your face, never will I be the same again. Y bueno, pues una vez ya está esto en el horno, ya sabéis que a mí me gusta ir recogiendo todo lo que voy utilizando mientras cocino. Así que bueno, pues lo dejo a veces casi para el final, pero es un agobio. Así que con los años me he dado cuenta de que ir limpiando sobre la marcha cambia completamente la experiencia. Así que bueno, pues eso, voy a ir recogiendo, metiendo en el lavavajillas y la verdad es que estos pequeños gestos hacen que la cocina se mantenga despejada, que haya espacio para moverte y que todo fluya muchísimo mejor. Además, cuando termino de cocinar, ya me siento a comer con la familia o a cenar. Me encanta mirar alrededor y ver la cocina prácticamente recogida. Para mí es una tranquilidad. Mantener el orden mientras cocino no solo ahorra tiempo después, sino que también me da esa sensación de hogar cuidado, de que cada cosa tiene su sitio y de que estoy presente en lo que hago. Face again, oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in.
Y ahora ya pues solamente queda servir y disfrutar de estas albóndigas que de verdad que os las recomiendo. Así que gracias, Vero, por, por decirme de esta receta porque, no sé, nunca me atrajo y están riquísimas. Y bueno, pues como habéis visto, esto ya es otro día y me voy a poner a recoger la decoración de otoño porque, bueno, pues a mí me encanta, pero creo que es momento de ir guardándola porque queremos empezar a panelar la chimenea. Y para trabajar más tranquila necesito despejar bien la zona, entonces voy a aprovechar ya para, pues eso, para quitar ya todo lo de otoño y empezar a, pues eso, a recoger toda esta decoración que también me ayuda a cerrar una etapa y abrir otra, porque en cuanto termine con la chimenea, pues ya voy a empezar a sacar lo de Navidad, que ya voy a subir, la idea es subir cosas ya arriba porque lo tenemos todo en el sótano y ya poco a poco pues hacerlo con calma, sin prisa, disfrutando del proceso. Y en fin, pues eso, bajar las cajas de lo de otoño y, y revisar lo que conservo del año pasado de Navidad, lo que quiero cambiar, cómo va a quedar aquí en esta casa, porque todo lo que tengo es de la otra casa. Y bueno, pues es una manera de ir preparando el hogar para una temporada nueva. Y a mí la verdad es que estos pequeños cambios me llenan de ilusión, me encanta. Pero bueno, primero vamos a centrarnos, mirad, vamos a panelar toda la chimenea. Vamos a dejar solo una parte con el ladrillo. En fin, no lo vamos a atornillar ni nada, lo estamos pegando con un pegamento que hay especial para esto, para ladrillos, porque tampoco queremos estropear el ladrillo. Porque bueno, pues si algún día por lo que sea vendemos la casa, pues si alguien quiere quitarlo y conservar el ladrillo, pues el ladrillo está ahí abajo. Así que nada, también voy a despejar esta zona porque tengo que deciros que esta pared después de Thanksgiving se va fuera, porque sí que podemos quitarla. Entonces de momento voy a despejarlo todo porque ahí, pues eso, ahí va a ir el árbol de Navidad y voy a subir ya todas las cajas y todo para tenerlo a punto. Ya sabéis que a mí me hace muchísima ilusión, que la Navidad es mi época favorita, que la disfruto desde el primer momento, que estoy deseando ya tenerlo todo bien, porque bueno, pues la Navidad ya sabéis que aunque sea, pues eso, sacar cajas y tal, y es mucha faena, pero a mí me encanta preparar la casa, oler a invierno. Para mí tiene algo especial que me conecta, pues eso, con mi familia, con los recuerdos bonitos, con esa magia que nunca se pierde aunque pasen los años, y que cada detalle que coloco es como un pequeño regalo para mi hogar. Así que por el momento solamente voy a montar el árbol, no lo voy a decorar ni nada, simplemente es por tenerlo ahí y las cajas, y ya poco a poco, según cómo se vayan desarrollando las cosas, pues ya iremos montándolo. Pero bueno, ya os digo yo que teniéndolo aquí, viéndolo todos los días, en cuanto mi hija tenga un ratito, nos ponemos al lío.
Así que corazones, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que poco a poco la casa va tomando forma y eso me llena de ilusión. Así que gracias por acompañarme en cada reforma, en cada receta, en cada ratito de hogar. Ya sabéis que para mí compartir mi día a día con vosotros es un regalo y me encanta sentir que estéis aquí construyendo hogar conmigo. Así que os mando un abrazo enorme, que tengáis una semana preciosa y que bueno, que como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.